Bienvenidos a este nuevo video de Rank 5. En esta ocasión les propongo recorrer los casos más tenebrosos de asesinas seriales de la historia. Si bien los asesinatos seriales están históricamente relacionados con hombres, estos 3 casos de mujeres asesinas te van a sorprender. Puesto número 3. Jean Weber, la ogresa de la Goutte d'Or. Nacida en Francia en 1874, llegó a París a ganarse la vida. Casada luego con Marcel Weber, tuvieron 3 hijos, 2 niñas y un varón. Lamentablemente en 1905, las 2 niñas mueren. Ese mismo año, su sobrina Georgette corre la misma suerte, y a los pocos días, su otra sobrina, Suzanne, de 2 años, muere en circunstancias extrañas. Increíblemente nadie sospechaba de Jean y seguían confiando en ella para cuidar a sus hijos. La tenebrosa seguidilla continuó con los pequeños Germain de 7 años y 4 días después su hermanito Marcel. Todas las víctimas presentaban marcas enrojecidas en la zona del cuello y la garganta, pero nadie, absolutamente nadie, se daba cuenta de lo que sucedía. Nada más ocurrió hasta el siguiente ataque, y esta vez le tocó el turno a otro sobrino, Maurice, quien pudo salvarse debido a que su madre regresó a tiempo para encontrar a Jean en pleno intento de asesinato. Jean fue detenida y enjuiciada por el homicidio de sus hijos y sobrinos, pero contó con la ayuda de un brillante abogado que logró lo imposible. En tan solo una semana logró convencer al jurado de la inocencia de su defendida, quien luego del juicio se mudó a una pequeña comunidad de campesinos bajo el nombre de Madame Moulinet. No demoró mucho en volver a cometer un crimen. Esta vez la víctima fue el hijo de unos campesinos que cometieron el error de contratarla como niñera. Se dictaminó que la muerte fue por causas naturales, pero al descubrirse el pasado de Jean, rápidamente se cambió la causa de la muerte, lo que arrastró a la asesina a un nuevo juicio, que nuevamente culminó con la inocencia de Weber gracias al trabajo de su abogado. Luego de una temporada sin novedades, unos amigos suyos quisieron limpiar el nombre de Jean, ofreciéndole trabajo en el hospital de niños de Orgueville. Ahora se llamaba Marie Lemoine. Una semana demoró en ser sorprendida estrangulando a otro niño. Fue despedida discretamente. De regreso en París, su vida transcurrió entre la vagancia, los centros para indigentes y la prostitución. En 1908, cuando estaba viviendo en pareja en una posada, estranguló al hijo del dueño. En un nuevo juicio, finalmente es declarada demente y enviada a un manicomio, en el que estuvo poco tiempo, ya que murió en 1910. La causa de la muerte fue coherente: se estranguló a sí misma. Puesto número 2. Belle Gans. Belle Sorenson Gans nació como Brynhild o Brunilda en Noruega en el año 1859. Esta serial killer mató alrededor de 40 personas, incluyendo a sus 5 hijos, a su hija adoptiva y a 2 esposos. Posiblemente el hecho que trastocó su vida haya sido un incidente ocurrido cuando tenía alrededor de 18 años y se encontraba embarazada. Un hombre la atacó en una fiesta local y pateó su abdomen, haciendo que perdiera a su bebé. El atacante nunca fue castigado, pero murió poco tiempo después de un cáncer estomacal. Como veremos más adelante, este tipo de muertes se repitieron sospechosamente en la vida de Belle. En 1884, ya instalada en los Estados Unidos, Gans contrae matrimonio con Mats Anton Sorenson, con quien supo tener una confitería que en menos de un año se incendió. Los incendios fueron otra constante de la historia de esta señora. Con el dinero del seguro, compraron una casa que también ardió en 1889, y un nuevo hogar fue adquirido gracias al nuevo pago de la compañía aseguradora, que tuvo la poca fortuna de tener por cliente a una mujer con tanta mala suerte.
Pero peor le fue al pobre Sorenson, muerto en el año 1900 por envenenamiento con estricnina, según se dictaminó, aunque luego el médico de la familia aclaró que el bueno de Matt sufría del corazón, con lo cual no fue necesaria una autopsia. Las hierbas medicinales que le suministraba a su esposa para que se sintiese mejor no parecen haberle hecho efecto. El mismísimo día del entierro se hizo efectivo el pago del seguro de vida por unos $8.500, que fueron invertidos en una nueva mudanza, esta vez a Indiana. Hasta allí llegó con 2 hijos naturales y una hija adoptiva. Otros 2 hijos, Caroline y Axel, fallecieron tempranamente afectados por una colitis aguda. La madre fue beneficiaria de ambos seguros de vida. Sorenson se casa por segunda vez, ahora con Peter Gans, cuya hija menor muere una semana después, y el propio Peter tiene el mismo destino antes de fin de año, víctima de una herramienta que cayó sobre su cabeza. Monto del seguro, más de $3.000. Hubo un juicio. La hija mayor de Peter, Jenny, tuvo que declarar ya que se afirmaba que había dicho que su madrastra había asesinado a su padre. La niña negó todo. Bell convenció al juez de su inocencia y todo terminó en la nada. En 1906, cuando su madrastra estaba en pleno amorío con Ray Lampert, un empleado de la finca, Jenny desapareció supuestamente enviada como interna a un colegio de Los Ángeles. Aunque la realidad se revelaría después cuando su cuerpo se encontró en la finca. Había sido asesinada. Bell comenzó junto a Ray un negocio tan lucrativo como terrorífico: la búsqueda de pretendientes a través de un aviso. El aviso decía: hermosa viuda con valiosos bienes y una finca grande en uno de los mejores barrios de La Porte, desea conocer a un hombre de posición similar para unir sus fortunas. No se admite respuesta por escrito a no ser que el interesado la traiga personalmente. Los candidatos llegaban a la granja, muchas veces con dinero en efectivo para pagar una supuesta hipoteca de la solicitante, o porque Bell los instaba a vender todo para poder establecerse con ella. Llegaban pretendientes y salían sacos hacia las costas, o se realizaban misteriosas excavaciones en la propiedad. Los hombres desaparecían sin dejar rastro. Pero las cosas con Ray se complicaron, posiblemente a causa de los celos de él, y fue despedido y denunciado por amenazas. Bell aseguraba que Ray le había dicho que iba a incendiar su casa con toda la familia dentro. La puesta en escena se completó con el dictado de un testamento a favor de los hijos de Bell y la cancelación de la hipoteca de la finca. Finalmente, en abril de 1908 el anunciado incendio se produjo. La propiedad se quemó por completo y se encontraron los cuerpos de los hijos de Bell y un cadáver decapitado que no coincidía demasiado con la dueña. Ray fue acusado y hallado culpable de incendio premeditado y asesinato. Varios vecinos y conocidos de Bell afirmaron que el cuerpo encontrado no era el de ella. Los médicos opinaron igual. La autopsia determinó que la causa de la muerte no fueron las quemaduras, sino un envenenamiento, al igual que sus hijos. Más de 20 años después, Esther Carlson envenenó a August Lindstrom en Los Ángeles. Al menos 2 personas reconocieron las fotografías de Esther, identificándola con Bell Gans. Esther o Bell falleció esperando el juicio. Puesto número 1. Elizabeth Bathory. En 1560, Elizabeth Bathory, o Erzsébet, tal su verdadero nombre, era una pequeña bebé húngara perteneciente a la nobleza. Tenía un parentesco con Esteban Báthory, en ese entonces rey de Polonia. Su infancia transcurrió entre algunos ataques de epilepsia y el compromiso con su primo Ferenc a los 11 años. Un año después, vivía con su prometido y su suegra Úrsula, con quien no se llevaba del todo bien. Elizabeth se convirtió en una mujer culta y educada, y su marido,
se pasaba la mayor parte de su tiempo combatiendo en batallas de la época, por lo que tardaron varios años en tener a sus 4 hijos, Ana, Úrsula, Catalina y Pablo. El pasatiempo de la llamada condesa sangrienta consistía en castigar y torturar a sus víctimas, todas mujeres, la mayoría entre 11 y 26 años de edad, y obligarlas a tener relaciones entre sí. Todos estos vejámenes quedaban registrados detalladamente en su diario personal. En 1604, Ferenc, ya conocido como el Caballero Negro de Hungría, fallece súbitamente. La viuda Elizabeth, de 44 años, comienza su liberación. Primero se saca de encima a la vieja Úrsula con toda su parentela política. Las sirvientas del castillo perdieron su protección y se agravaron los castigos y las torturas. También se empieza a rumorear que la condesa practicaba la magia roja. El incidente que disparó esta nueva adicción ocurrió cuando una sirvienta que la peinaba tironea un mechón de su pelo. Como castigo, le da una bofetada que le hace sangrar la nariz. La sangre salpicó el rostro de la condesa, que creyó ver que su piel rejuvenecía y las arrugas desaparecían. La condesa, fascinada con este descubrimiento y ayudada por su mayordomo, un tal Fixco, y Dorotea, desnudan a la muchacha y le cortan el cuello para que Elizabeth pudiera bañarse en su sangre. A partir de ese momento, la materia prima para los rituales era la sangre de las doncellas que reclutaba para ella, entre otros cómplices, el mayordomo, quien buscaba entre las chicas pobres de los alrededores, las cuales eran cada vez más escasas. Descontrolada, la condesa quemaba los genitales de sus sirvientas con velas, hierros y carbones, o bebía la sangre en forma directa mediante mordiscones. Sintiéndose totalmente impune y ante la escasez de sirvientas, comenzó a recibir niñas y doncellas de buena familia, cuyas misteriosas muertes comenzaron a levantar sospechas. Los cadáveres comenzaron a dejarse en lugares demasiado expuestos alrededor del castillo y la situación se tornó cada vez más peligrosa. En un principio, el sacerdote local era el encargado de los entierros, pero al aumentar la cantidad sospechosamente, este informó al rey Matías II de Hungría. También comenzaron a ocurrir algunas fugas, como por ejemplo la que cito a continuación. Una joven de 12 años llamada Pola logró escapar del castillo de algún modo y buscó ayuda en una villa cercana. Pero Dorca y Helena se enteraron de dónde estaba por los alguaciles y tomándola por sorpresa en el ayuntamiento, se la llevaron de vuelta al castillo por la fuerza, escondida en un carro de harina. Vestida solo con una larga túnica blanca, la condesa Erzsébet le dio la bienvenida de vuelta al hogar con amabilidad, pero llamaradas de furia salían de sus ojos. La pobre muchacha ni se imaginaba lo que le esperaba. Con la ayuda de Piroska, Fixco y Helena, arrancó las ropas de la doceañera y la metieron en una especie de jaula. Esta particular jaula estaba construida como una esfera, demasiado estrecha para sentarse y demasiado baja para estar de pie. Por su cara interior estaba forrada de cuchillas del tamaño de un dedo pulgar. Una vez que la muchacha estuvo en el interior, levantaron bruscamente la jaula con la ayuda de una polea. Pola intentó evitar cortarse con las cuchillas, pero Fixco manipulaba las cuerdas de tal modo que la jaula se balancease de lado a lado, mientras que desde abajo Piroska la punzaba con un largo pincho para que se retorciera de dolor. Un testigo afirmó que Piroska y Fixco se dieron al trato carnal durante la noche, acostados sobre las cuerdas, para obtener un malsano placer del tormento que con cada movimiento padecía la desdichada. El tormento terminó al día siguiente, cuando las carnes de Pola estuvieron despedazadas por el suelo. El diario de Lis ya registraba 616 víctimas para cuando el rey decide mandar al conde Turgot a tomar el castillo y comenzar una investigación, que no fue muy difícil, ya que rápidamente se encontraron muchachas torturadas y desangradas y cadáveres por doquier. El juicio
No contó con la presencia de Elizabeth, quien se amparó en sus derechos nobiliarios que evitaron su procesamiento. Sus compinches no tuvieron tanta suerte y fueron encontrados culpables, decapitados y quemados, salvo el caso de las brujas, Dorotea, Pirosca y Helena, a quienes les arrancaron los dedos para luego quemarlas vivas. Ersébet fue encerrada en su propia habitación, que fue sellada, dejando solo un hueco para alimentarla. Matías pidió su cabeza, pero el príncipe de Transilvania, primo de la condesa, retrasó el cumplimiento de la sentencia de por vida, quedando condenada a confinamiento solitario hasta su muerte, la cual ocurrió 4 años después.